tardes, chicos. Espero que todos estén muy bien y que tanto ustedes como sus familias se encuentren en las mejores condiciones en esta situación actual. Bueno, esta misma situación actual es la que nos ha llevado a que tengamos esta clase en este momento de forma online, de forma sincrónica, y que no pueda estar con ustedes presencialmente en una sala de clases como me gusta hacerlo y moviendo mis manos, ¿cierto? Y haciendo varias cosas como me gusta expresarme a mí cuando realizo una clase. Bueno, ustedes saben que yo directamente no pertenezco al módulo que ustedes están cursando de músculo esquelético. No obstante, siempre mantengo esta relación apegada al módulo, dado a mi expertise en el área de la actividad física. Es así como desde la coordinación de su asignatura se me ha solicitado que los ayude y que les dicte esta clase respecto a recomendaciones de actividad física en el adulto mayor. ¿Ya? Así que por eso, y ese es el motivo de estar grabando esta clase ahora mismo. Bueno, por diversos motivos no puedo estar directamente con ustedes realizando esta clase. Sin embargo, estoy disponible para que me puedan hacer cualquier tipo de preguntas después. Es probable que hagamos después un foro en el aula virtual y ahí ustedes me pueden ir comentando o preguntando. Por lo demás, si a ustedes después les llega a surgir alguna duda en particular, ustedes tienen mi mail. Mi mail es francisco.soto@ufrontera.cl. Está también al final de la presentación. Y bueno, si lo necesitan, me escriben y ahí lo vamos conversando. ¿Ok? Chicos, les cuento también, me pidieron esta clase de recomendaciones de actividad física en el adulto mayor y la verdad es que lo pensé y dije, wow, les digo la recomendación de actividad física en el adulto mayor, pero me voy a demorar muy poco en eso, dije. Ya que las recomendaciones de actividad física están bien definidas y están bien establecidas por varios organismos mundiales, ¿cierto?, de salud, como es la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Medicina del Deporte. El semestre pasado tuvimos la oportunidad también de compartir algunas ideas respecto a las recomendaciones de actividad física y por lo tanto creo que ustedes ya las manejan y las conocen. Así que dije, bueno, voy a aprovechar este momento de hablar para poder hablar conceptos asociados a las recomendaciones de actividad física en el adulto mayor y por qué es tan importante la promoción de la actividad física en este grupo de personas. Quise también ir aterrizando ciertos aspectos de la clase a lo que tiene que ver con la actividad física asociado al sistema musculoesquelético. Que la verdad es que poco se habla. ¿Ah? Cuando hablamos de rehabilitación musculoesquelética, siempre ponemos el foco en el individuo que está lesionado y que necesita recuperar su función física en cualquiera de sus aspectos que tenga afectado, pero no pensamos mucho en estos aspectos preventivos que tienen que ver con el origen de las lesiones musculoesqueléticas o los trastornos metabólicos que suceden previo a tener una lesión musculoesquelética, sobre todo en este grupo de los adultos mayores. Así que, como les digo, el propósito de esta clase es finalmente revisar las recomendaciones de actividad física en el adulto mayor, pero también profundizar sobre cuáles son los aspectos que llevan a la construcción de estas recomendaciones de actividad física. Así que espero que les guste lo que les voy a conversar el día de hoy y como les digo siempre, para cualquier duda, siempre pueden contar con mi ayuda y con mi asistencia. Bueno, espero que no sea una lata, porque en este momento les cuento que estoy frente a un computador y es difícil estar hablando como solo, así que espero que les guste y no se haga tan lateral este momento de clases. Bueno, vamos con lo primero y esto, espero que se vea bien el cursor ahí. Voy a tomar aquí un puntero láser. Eso. Esta diapositiva probablemente ya la habíamos visto o alguien en alguna de mis presentaciones ya había visto esta lámina que suelo colocarla, porque primero me importa que contextualicemos este concepto de actividad física primero. Sabemos, y eso lo ultra sabemos porque lo conversamos el semestre pasado, ustedes han leído mucho y me imagino que durante el paso de su carrera han leído o se han informado mucho sobre esto. También hoy en día nos vemos en las redes sociales sobre las recomendaciones de actividad física en tiempos de cuarentena, en tiempos de COVID, los efectos que tiene la actividad física sobre la regulación de los mecanismos inflamatorios asociados al COVID. Entonces, como que actualmente este tema también se escucha mucho, incluso en televisión o en las redes sociales.
Sabemos, y eso lo sabemos muy bien, que la actividad física y el ejercicio tienen un efecto multiorgánico. ¿Ya? Y cuando pensamos en efectos multiorgánicos, no solamente estamos pensando en efectos que están asociados al sistema cardiovascular, al consumo de glucosa, a las grasas, sino que multiorgánico, estamos hablando del sistema neural, el sistema musculoesquelético, el sistema bueno, nervioso ya les dije, el sistema intestinal o gastrointestinal y también los otros múltiples sistemas. Entonces, la actividad física ha demostrado tener un efecto multiorgánico sobre distintos targets de sistemas que los vamos a ir conversando a lo largo de esta presentación. Después voy a ir aterrizando más en lo musculoesquelético, eso sí. Esto lo sabemos, fue una declaración de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que mientras mayores sean los niveles de actividad física de la población, menor va a ser la probabilidad de mortalidad global. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de aumentar los niveles de actividad física de la población, estamos hablando también de, así tal cual como se los digo, de salvar vidas o de mantener los años de vida de las personas, sobre todo nuestros adultos mayores. Por lo tanto, la actividad física tiende a ser o se convierte en un pilar fundamental en la mantención de la cantidad y la calidad de vida de las personas, ya que disminuye la probabilidad de mortalidad global. La OMS, y esto probablemente lo escucharon hace un par de años atrás salió esto, pero ya se sabía, que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial. Por lo tanto, si estamos hablando del cuarto factor de riesgo, es algo bastante alto, ¿cierto? O importante. Y es el responsable del 6% de las defunciones. Se encuentra por debajo de la hipertensión arterial, la cual es responsable del 13%. Después viene el tabaco con el 9% y después viene el consumo o el alto consumo de azúcares, ¿cierto? Con otro 6%. Y bueno, cuando pensamos en la inactividad física decimos, bueno, pero la actividad física es capaz de regular incluso los otros tres factores, que son los principales factores de riesgo de mortalidad mundial. La actividad física tiene efectos regulatorios sobre el sistema circulatorio, sobre el consumo del tabaco también, ¿cierto? Y también sobre el metabolismo de los azúcares. La inactividad física causa aproximadamente, o es la causa principal de entre el 21 al 25% de los cánceres de mama y de colon y el 27% de los casos de diabetes. Un cuarto de los casos de diabetes es responsable la inactividad física. Y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica, un tercio aproximadamente. Entonces, cuando hablamos de inactividad física estamos hablando de un factor que, así como la actividad física tiene un efecto multiorgánico, el no hacerlo también tiene un efecto multiorgánico, pero esta vez negativo sobre múltiples sistemas. Lo que sí sabemos es que la actividad física y el ejercicio, por eso es que está esa flechita hacia arriba, mejora el perfil cardiometabólico y eso son recomendaciones de tipo A, ¿cierto? Mejora el cáncer de colon y cáncer de mama, ¿cierto? Mejora la prevalencia, perdón, disminuye la prevalencia, ese es el término. Mejora la función física y cuando hablamos de función física estamos hablando de todos los aspectos de la función física que conversamos el semestre pasado. Mejora los niveles de masa muscular y masa ósea, sobre todo y tan importantes en el adulto mayor para preservar la función. Mejora el desempeño cognitivo, también importantísimo para este grupo etario del adulto mayor. Y además, también importante, ¿es cierto? Para este grupo etario, sobre todo, disminuye la prevalencia del estrés y la depresión. Entonces, cuando hablamos de recomendar actividad física, estamos hablando de un elemento o una estrategia terapéutica que nos permite controlar muchos factores, y no solo factores biológicos, sino que factores que están asociados a lo psicológico y también a lo social, como el estrés y la depresión, que tienen una carga social muy importante. Vamos con la siguiente diapositiva. Y esto también, y no está de más, probablemente en fisiología ya lo habían conversado antes, o ya se había conversado antes, que la actividad física es distinto al ejercicio físico y eso es distinto al deporte. Y es como majadera hablar de esta diferenciación, pero no es menos importante, ¿ya? La actividad física le llamamos a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto energético. Cualquiera que provoque gasto energético. Pues, comúnmente se entiende como actividad física cualquier actividad, ¿cierto?, que genere un gasto energético que esté por sobre los 1,5 METs, ¿ya? Como por sobre los 1,5 METs. ¿Ya? Y de entre 1,5 METs a 3 METs se llama actividad física ligera, desde los 3 a los 6 se le llama moderada y de los 6 en adelante se le puede llamar intensa o muy intensa
dependiendo. Y eso lo conversamos en cardio también alguna vez. El ejercicio físico, que probablemente es la estrategia que tenemos nosotros como terapeutas físicos, ¿cierto? Para trabajar con nuestros pacientes, es una variedad o un subtipo de la actividad física, ¿ya? Es la misma actividad física el ejercicio físico, solamente que ahora nosotros la estructuramos, la repetimos y la hacemos con un objetivo determinado para mejorar alguno de los componentes de la función física. O sea, es tomar la actividad física y transformarla ahora bajo los términos de la prescripción, ¿ya? Por lo tanto, tanto la actividad física como el ejercicio físico se transforman en dos estrategias importantes con las cuales yo puedo trabajar con mis pacientes para preservar su función. Puede ser de que yo le diga a mi paciente que aumente sus niveles de actividad física y le doy pautas para que lo haga, pero claro, cuando yo trabajo presencialmente con él, esa actividad física la transformo en ejercicio, la prescribo, la planifico, la estructuro y la hago con un objetivo determinado para mejorar alguna de las funciones que desee. Otra cosa es el deporte, ¿cierto? Otra cosa es el deporte. Cuando yo le digo a un paciente o le digo a un individuo el cual estoy tratando que practique deporte, ahí tengo que tener cuidados, ¿cierto? El deporte es la actividad física que se hace para competir. Se requiere de entrenamiento, tiene normas, tiene riesgos y por lo tanto no puede ser practicada por todos los tipos de individuos, ¿ya? Debe ser adaptada a los individuos y tiene que estar bien prescrita o tiene que estar bien indicada. De otra forma podría traer efectos contradictorios a lo que nosotros quisiéramos lograr con el ejercicio o con la actividad física. Entonces hay que tener ojo con la palabra, practique más deporte. Si yo le digo practique más deporte al paciente, le estoy diciendo que vaya a jugar más a la pelota, que se meta a un equipo de algo, qué sé yo, y no es eso lo que quiero. Probablemente lo que quiero es que él mejore su función física y por lo tanto prescribir ejercicio podría ser una buena idea o fomentar la actividad física no competitiva, ¿cierto? Con aspectos no competitivos, sino que recreativo, podría ser una buena alternativa para mejorar la función en el paciente o en el individuo que estoy tratando. La actividad física la puedo desarrollar, o ahora le llamamos comportamiento físico, ¿ya? Y voy a poner una diapositiva a continuación de esto para que la entendamos bien, porque la actividad física es importante, es una parte importante de mi vida. Yo cuando ahora mismo que le estoy hablando y muevo el mouse, ¿cierto? O me paro de la silla, qué sé yo, estoy haciendo actividad física. Pero dentro de las 24 horas del día yo hago más cosas que hacer actividad física, ¿cierto? Paso un poco de mi tiempo sentado y otro tiempo, otra parte del tiempo la paso durmiendo. Así que hay otros aspectos también importantes a considerar cuando hablamos del comportamiento físico. Ya voy a hablar de eso. La actividad física, eso sí, se puede desarrollar en dominios. Y eso es muy importante porque es importante cambiar el paradigma asociado a la actividad física. Cuando pensamos en actividad física o le decimos o creemos prescribir actividad física a algún paciente, pensamos inmediatamente en qué es lo que puede hacer en su tiempo de ocio, en su tiempo libre. Y no es así, porque los dominios de la actividad física son 4. La actividad física se puede desarrollar en el trabajo, la puedo desarrollar de formas en transporte, como caminar o andar en bicicleta, en monopatín, en skate, qué sé yo. Puede ser en el ocio, que es lo más conocido y lo más prescrito, lo más utilizado, ¿cierto? Y también puede ser realizando las labores del hogar. Entonces, cuando hablamos de fomentar los niveles de actividad física o recomendar actividad física a los individuos, no necesariamente tenemos que pensar en recomendar actividad física en el tiempo libre, sino que también podría ser o debería ser integrada en los demás dominios de la vida diaria, en el trabajo, ¿cierto? En el transporte o bien en las actividades del hogar. ¿Ya? Entonces el fomento de estas actividades también podría tener o tiene efectivamente beneficios sobre o beneficios multiorgánicos sobre el sistema musculoesquelético, sobre sistemas cognitivos o los que quiera o los que estuvimos conversando recién. Entonces eso es importante. Ojo, cuando recomendemos actividad física, entonces este es el primer punto clave que quiero destacar. No tenemos que pensar necesariamente en recomendar actividad física en el tiempo libre. Hay otros dominios de actividad física donde yo puedo trabajar. Por eso es tan importante que en la entrevista clínica o en este proceso, claro, de entrevista con el paciente, yo explore de buena forma cuáles son los momentos en los cuales puedo prescribir actividad física o aconsejar el desarrollo de actividad física o que la integre a las actividades de la vida diaria.
Muchas veces se les dice a los pacientes, oiga, es que usted tiene que salir a caminar más en su tiempo libre. Bueno, pero el adulto mayor en su tiempo libre de repente tiene que hacer otras cosas en su casa o le gusta hacer jardinería y eso no tiene tiempo libre. Dice, es que yo no tengo tiempo, es que yo tengo que ir a cuidar a mis nietos, es que yo no tengo tiempo. Entonces ahí siempre pasa que el profesional de la salud o el kinesiólogo propiamente tal se encuentra con una barrera. Bueno, ahora, ¿dónde le digo que haga actividad física? Si dice que no tiene tiempo, y ese es el principal reporte. Si buscamos estudios de percepción o estudios de barreras de la actividad física, nos encontramos que ese es uno de los principales motivos. No tengo tiempo para realizarla. Entonces es bien importante que durante estos procesos de entrevista, como les digo, donde yo exploro los dominios de la actividad física, pueda saber o reconocer dónde meter la actividad física para que el paciente la practique. Luego vamos a hablar por qué esto es tan importante sobre el sistema musculoesquelético y en los adultos mayores sobre todo. Bueno, espero que se haya entendido esa idea, que le puse demasiado énfasis porque quería que quedara muy, muy clara. Nos vamos a esta otra diapositiva que lo que quiero destacar es este espectro de acá, o no espectro, digamos, bueno, es un espectro, pero es una imagen de acá, donde nos muestra que la actividad física sí es una parte importante del movimiento continuo y que yo puedo hacer vigorosa, ¿cierto? Puedo hacer actividad física moderada, puedo hacer actividad física ligera, la puedo hacer acostado, reclinado, sentado, de pie u otro, la puedo hacer de varias formas. Pero hay otros comportamientos físicos o comportamientos durante las 24 horas. Una parte del tiempo también la paso sentado, ¿cierto? Requerimientos energéticos bajos por bajo los 1,5 METs. Y también paso otro tiempo durmiendo. Por lo tanto, nos damos cuenta de que sí, la actividad física es importante. Tengo que saber recomendarla, tengo que saber posicionarla dentro de uno de los dominios del día, pero también es importante que me preocupe el comportamiento sedentario. Ya el semestre pasado comentamos sobre los efectos deleterios o los efectos negativos que tiene el comportamiento sedentario sobre la salud. Por tanto, también es importante que controle esto y saber en qué momento puedo reducirlo. Y también es importante sobre el cómo y cuánto duerme el individuo que estoy atendiendo, ¿cierto? El paciente que estoy atendiendo, la persona que estoy atendiendo. ¿Duerme bien? ¿Duerme mal? ¿Duerme la cantidad suficiente? Por lo tanto, cuando hablamos de recomendaciones de actividad física, yo quiero ahora como deconstruir un poco ese concepto y quiero hablar de recomendaciones de comportamiento o recomendaciones de comportamiento físico en las 24 horas. Las recomendaciones de actividad física son ampliamente conocidas, pero las de comportamiento sedentario no tanto. Y bueno, las de dormir, recién en los últimos 5 años, se han ido, o sea, la ciencia ha ido avanzando en investigación en este punto. Por lo tanto, al final de esta presentación quiero entregar recomendaciones prácticas, tanto para la actividad física, como para el comportamiento sedentario, como para la cantidad de sueño en este grupo etario. Eso. Vamos con lo siguiente, a ver si me toma. Ahí, perfecto. Oye, no menos importante y siempre destacable, los niveles globales de actividad física. Veamos cómo estamos, a ver, veamos en qué posición estamos a nivel mundial, qué tan activos somos las personas. Sabemos que la inactividad física o calificar a un individuo como inactivo físico es aquel individuo que no cumple los 600 MET por minuto a la semana, o no realiza 75 minutos a la semana de actividad física vigorosa, esa es Vigorous Physical Activity, o que no realiza una combinación de 150 minutos de actividad física moderada a vigorosa a la semana. Moderate to Vigorous Physical Activity, por eso es en BPA. La región de América en el mundo es la que presenta un porcentaje más alto de inactividad física, seguido del este mediterráneo, de la zona de Portugal y España, ¿cierto? Que se parecen más a nosotros, ¿ya? Pero es América la región más inactiva del mundo. Si sacáramos una proporción de inactividad física, un porcentaje o un promedio de inactividad física en el mundo, nos encontramos que el 31,1% de los individuos en el mundo es inactivo. Y las mujeres son más inactivas que los hombres. Por lo tanto, ahí podemos sacar una siguiente conclusión o siguiente idea clave.
Es importante entonces, esta es la idea clave, es importante entonces que las estrategias para aumentar los niveles de actividad física estén principalmente enfocadas en las mujeres más que en los hombres, ¿ya? Ya que son las mujeres las que se encuentran en una desventaja desde el punto de vista de una perspectiva de género, ¿ya? Así que eso no deja de ser importante. Bueno, en el 2016 esta cifra se actualiza y queda en un 23,3%. Bueno, pero si la leemos así decimos, oye, entonces el mundo se ha hecho más activo. ¿Serán los influencers? ¿Serán los Instagramers, cierto? ¿Será GetFit? ¿Será LiveFit? No sé, los que siguen ustedes en Instagram, los que provocan esto. La verdad es que no, chiquillos, la verdad es que no. Eh, bueno, no voy a hablar, no quiero ser polémico sobre eso. Bueno, pero este porcentaje de inactividad física, probablemente, o esta reducción en la prevalencia de inactividad física a nivel mundial, no se debe principalmente a que la gente es más activa, sino que a que se cambiaron los criterios de establecimiento o los criterios que permiten determinar a un individuo como físicamente activo o físicamente inactivo. Bueno, si quieren un poquito más de detalle sobre esto, se los puedo comentar. Aquí hay dos datos, bueno, quería que apareciera esto como en animación, pero no funcionó. Bueno, acá hay un dato importante. Si vemos y nos vamos al territorio de las Américas, que es la inactividad, o los porcentajes de inactividad física que nos importan, nos encontramos que, primero, las personas entre 15 y 29 años, que tienen una proporción de inactividad física o una prevalencia de inactividad física cercana al 40%, podríamos decir que incluso son más inactivos que los adultos mayores del sudeste asiático. Mira ahí. O sea, nuestros individuos jóvenes incluso son más inactivos que los del sudeste asiático. Esto es lo que nos dice este estudio de Lancet de Pedro Halal. Sin embargo, cuando vemos ahora y nos vamos hasta nuestros adultos mayores, personas mayores hoy de edad mayor o igual a 60 años, nos encontramos que son los más inactivos del mundo, los de la región de las Américas, y que la inactividad física en este grupo etario incluso alcanza el 60% y un poco más. ¿Ya? Por lo tanto, importante las recomendaciones de actividad física en el adulto mayor, nos damos cuenta con esto que sí, y mucho más en las Américas, ¿ya? Y mucho más en la región americana. Bueno, siguiendo con esta misma idea, me quiero ir metiendo ahora en los efectos que tiene ser inactivo sobre la salud de los individuos. Y por eso les muestro este estudio de Bouchard, que se llama Less Sitting, o menos sentado, más física, o más actividad física, o más alto fitness, o mejor fitness. Este estudio hace o nos muestra una curva del Harvard Alumni Study, que es un estudio de 16.936 hombres de variadas edades, ¿ah? De hecho la muestra es bien grande, adultos desde los 20 años hasta los 90 años evaluaron, pero vamos destacando lo importante de este estudio, ¿ah? Que es una muestra bien grandota. ¿Qué encontraron estos individuos? Evaluaron el riesgo de mortalidad asociado a los niveles de actividad física, medidos en kilocalorías por semana. ¿Qué encontraron? Que a mayor gasto de kilocalorías por semana, es decir, mientras más actividad física hicieran los individuos, menor fue la probabilidad de mortalidad global. ¿Ya? Menor fue la probabilidad de mortalidad global. Pero, claro, acá si vemos que se dispara, aquí se vuelve a disparar, nos damos cuenta que la mortalidad global, o sea, el riesgo de mortalidad podría incluso aumentar en individuos que practican un exceso de actividad física o que se sobreentrenan, por ejemplo. Y en ellos podría aumentar el riesgo de muerte, pero incluso bastante menos que los individuos que son físicamente inactivos. ¿Ya? Ahora, en esta corte, o Pulled Court Analysis del 2015, ahora 661.137 hombres y mujeres, nos encontramos con lo mismo, solamente que ahora la actividad física medida en METs, unidades de gasto metabólico, por semana. Lo mismo, individuos que gastaban mayor cantidad de METs por hora a la semana mostraron un menor riesgo de mortalidad global. ¿Ya? Con esto nos damos cuenta, y algo que habíamos hablado al principio, que la inactividad física tiene efectos sobre la mortalidad global. Ser menos activo me hace tener un mayor riesgo de mortalidad. Lo que le importaba a Bouchard, eso sí, era también establecer de que no solamente la actividad física era importante, sino que también el sitting, o cuánto pasaban sentados los individuos, la hipótesis ahí era que también eran importantes.
Y que el ser o tener un buen estado físico o una buena condición física también era importante. De hecho, por eso se llama así el artículo. Sentarse menos o hacer mala actividad física o tener una mejor condición física. La verdad es que los tres son importantes, ¿ya? Y ese sería como la conclusión del estudio. Los tres son importantes para disminuir el riesgo de muerte por toda causa. Si vemos el sitting, que es estar sentado o tener una alta conducta sedentaria, nos vamos al eje X y nos encontramos con el daily sitting, es decir, eh, lo que se sienta una persona a diario. Esto es sentarse nada, ¿cierto? Estar todo el día parado, digamos, y acá estar todo el día sentado. Son extremos, pero permiten generar este modelo. Individuos que están todo el día sentados tienen un alto riesgo de mortalidad, pero esta mortalidad disminuye a medida que se sientan menos. Miren, en el amarillo. ¿Cierto? Y tiende a ser muy baja para individuos que no se sientan nada. Ahora, si pensamos en el cardiorrespiratory fitness o fitness cardiorrespiratorio, ¿cierto? Que es el CRF, pasa lo mismo. Eh, Esto en el eje X nos vamos a esta parte del medio y dice baja capacidad cardiorrespiratoria, moderada capacidad cardiorrespiratoria y alta capacidad cardiorrespiratoria. Nos damos cuenta que los individuos que tienen una moderada capacidad cardiorrespiratoria tienen un menor riesgo relativo de muerte por toda causa que los que tienen baja, y los que tienen alto fitness incluso tienen menor riesgo de muerte que los que tienen un moderado fitness. Y bueno, y el mod MBPA, que es el actividad física moderada vigorosa, bueno, pasa lo mismo que esto que habíamos visto, o comportamiento en curva de J, digamos, ¿ya? Que lo habíamos visto ahí. Por lo tanto, son importantes, sí, sentarse menos es importante, hacer más actividad física es importante, y también tener una buena condición cardiorrespiratoria mejoraría o disminuiría el riesgo de muerte por toda causa. Esto nos deja bien claro en todo caso que la inactividad física tiene un efecto potente sobre la salud, ¿eh? Me voy con otro por acá, ¿cierto? Oye, nos salió la referencia, pero este estudio es de Birdie, ya si alguien, Birdie, así, Birdie, Birdie, del 2015. Bueno, si alguien lo necesita después me lo pide, por favor, porque no sé por qué no se pegó la referencia, y si achico esto se va a ver un poco mal. Bueno, este estudio de acá fue realizado un estudio transversal realizado en 16.976 trabajadores, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontró Birdie acá? Que de los individuos que tenían más de 30 en el IMC, ¿cierto? De los individuos, es decir, que tenían obesidad, de los individuos obesos, un 28,8% eran activos, pero el 43,7% correspondían a los inactivos. Ahora, cuando evaluaron prevalencia de enfermedades cardiovasculares, se encontraron que solo el 18% de los activos tenía enfermedad cardiovascular versus el 27,6% de los inactivos. Luego, cuando pasaron a evaluar estrés y depresión, me parece que era sí, estrés y depresión, encontraron que solo el 7,1% de los activos tenía esa condición, pero el doble de los inactivos lo tenía, 14,9%. Cuando evaluaron como la sensación de felicidad, que es una variable importante en lo psicosocial, encontraron que solo el 2,4% de los activos no estaba feliz, ¿cierto? O no se sentía feliz consigo mismo, pero el 6,4%, que es como el triple, ¿cierto? Tenía esta condición de no sentirse feliz. Ahora, cuando hablamos de los trastornos del sueño, también, y es bien importante leer esto, donde nos damos cuenta que el 26,5% de los activos mostró tener problemas del sueño, pero el 40,3% de los inactivos lo presentó. Así que, al parecer, la actividad física parece tener efectos protectores, ¿cierto? Sobre la salud, cuando hablamos de aspectos tanto biológicos como de aspectos psicológicos, ¿cierto? Y sociales, ¿cierto? Como el trabajo. Se encontraron índices más altos de ausentismo laboral e insatisfacción en inactivos. Por lo tanto, nos vamos y nos seguimos convenciendo de que la inactividad física tiene efectos sobre la salud, y lo pudimos evidenciar con este estudio de Birdie. Ahora metámonos en lo metabólico. Oye, yo les dije que iba a hablar sobre las recomendaciones de actividad física, pero insisto, quería darles primero todo un marco conceptual a esto, porque no son recomendaciones antojadizas, ¿ah? Tienen mucho que ver con lo epidemiológico y fisiológico también.
Oye, estos dos modelos son bastante choros, a mí me gusta colocarlos porque explican de forma muy simple cómo la actividad física y la inactividad física tienen efectos sobre la salud metabólica. Individuo que tiene niveles normales de actividad física, ¿cierto? O que es activo físicamente, facilita la activación de la MPK, ¿cierto? Eh, favorece la activación de la MPK y eso aumenta el consumo de glucosa por parte del músculo esquelético por la translocación de los GLUT4 hacia la membrana celular y disminuye, ¿cierto? Como ahora por efectos de la actividad física se regula también en los niveles de insulina, se regula la creación de tejido adiposo y la cantidad de triglicéridos almacenados en el hígado. Entonces, si lo vemos así tan simplemente, nos damos cuenta que la actividad física mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el consumo de glucosa por parte del músculo esquelético y eso provoca que el metabolismo aeróbico de la célula muscular sea mucho más efectivo y por ende el tejido adiposo disminuya y los niveles de triglicéridos también. Ahora, si pensamos en conducta sedentaria crónica, nos encontramos con individuos que tienen resistencia a la insulina derivada por un déficit de la activación de la MPK y con eso una disminución del consumo de glucosa por parte del músculo esquelético y es esa misma resistencia a la insulina la que favorece la creación de más tejido adiposo a través de la neolipogénesis, creación de material adiposo a partir de glucosa, mayor secreción de not esterified fatty acids, bueno, me salió bien mal el inglés ahí, pero son ácidos grasos no esterificados, ¿cierto? A nivel sanguíneo y a nivel de flujo de eso, de ácido graso no esterificado, y aumenta también las concentraciones de VLDL, exporte de VLDL o liberación de VLDL por parte del hígado y también de triglicéridos hacia la sangre. ¿Ya? Por lo tanto, al parecer, tener una peor o tener resistencia a la insulina determinada por la conducta sedentaria o por la conducta activa determina una mejor condición metabólica. Bueno, eso no es parte de, como del módulo, porque esto es músculo esquelético, así que vámonos con músculo esquelético, que tengo acá la lámina de músculo esquelético. Oye, la inactividad física sobre el efecto de la salud músculo esquelético, pero tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Por eso esto se llama módulos integrados y me gusta... Wow, denme un segundo, me acabo de manchar los dedos con una tinta o un lápiz. Bueno, cosas que pasan en vivo, cosas que pasan en vivo. Oigan, bueno, lo que les estaba comentando. Cuando hablamos de módulos integrados, que es lo que ustedes hacen, que son módulos integrados musculoesqueléticos, módulos integrados cardiorrespiratorios, tendemos a olvidarnos de repente, bueno, tanto estudiantes como nosotros los profesores, de que realmente estos son módulos integrados y por lo tanto es necesario que integremos lo que hemos aprendido antes y lo que integremos también los sistemas para poder entender los procesos disfuncionales del cuerpo humano. Y aquí pasa algo bien importante. Recién hablábamos de que la inactividad física favorece la resistencia a la insulina, ¿cierto? Menor activación de MPK, menor translocación de GLUT4 a la membrana celular y por lo tanto mayor resistencia a la insulina o insulina circundante intentando meter glucosa hacia dentro del músculo esquelético. Entonces una condición de inactividad física favorece la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina provoca o desencadena una gran cantidad de señalizaciones intracelulares que terminan en lo que se llama resistencia anabólica. Y este punto es bastante importante. La resistencia anabólica o el anabolismo es quien determina la creación o la síntesis de proteínas musculares o la creación de nuevas proteínas musculares que van a ser parte del músculo esquelético cuando se tenga que regenerar. ¿Qué es lo que pasa? La resistencia a la insulina provoca resistencia a ese anabolismo, ¿cierto? O produce esta resistencia anabólica. Y es esta resistencia anabólica
la que genera una mayor, ese blunted significa disminución de la muscle protein synthesis o síntesis de proteica muscular. ¿Ya? Mientras exista resistencia a la insulina, se desencadenan procesos celulares o de señalización celular que terminan en la resistencia anabólica y eso desencadena una mayor o una degradación de la creación de proteínas musculares, lo que termina en atrofia muscular esquelética. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Y por eso quise colocar este modelo aquí. La insulina es un señalizador intracelular que no solamente permite que la glucosa entre dentro de la célula, no solamente sirve para eso, sirve para muchas cosas la insulina. ¿Ya? La insulina, al entrar en contacto con su receptor, ¿cierto? Su receptor insulínico, insulin receptor 1, insulin receptor 2, ahí están marcados, pone en marcha una cascada de señalizaciones intracelulares que terminan con la activación de la PKB y la AKT. Estas dos son bien importantes porque una va a favorecer la translocación de los GLUT4 hacia la membrana celular y por lo tanto mejorar la captación de glucosa que viene desde el exterior de la célula y también desencadenan la acción de esta proteína que se llama mTOR. Y mTOR es súper importante porque es la proteína o una de las proteínas o la principal proteína encargada de la síntesis de proteínas musculares, ¿ya? O sea, de la síntesis o de la creación de nuevo músculo, llamémoslo así. Así de simple. Por lo tanto, mientras exista buena señalización de la insulina, va a haber buena translocación de los GLUT4, va a mejorar la síntesis del glucógeno y además se van a crear proteínas musculares para los procesos de regeneración. Cuando hay insulina resistencia, se produce esta resistencia anabólica, es decir, se produce resistencia a la creación de mTOR y por lo tanto a la creación de de células proteínas o síntesis de proteica muscular, que es eso de ahí, ¿cierto? Blunted. Por otro lado, la inactividad física también desencadena inflamación, ¿ya? Desencadena procesos inflamatorios y los procesos inflamatorios son inversamente proporcionales al anabolismo también. Por lo tanto, también favorecen la resistencia anabólica. Y por otro lado, la edad o el aumento de la edad, ¿cierto? En los adultos mayores también están en una posición de aumento del anabolismo, por lo tanto también disminuye la creación de proteínas musculares. Bueno, esta inflamación, aquí hay una línea que dice Increased MPB, que es Muscle Protein Breakdown, que aumenta la destrucción de proteínas musculares, la inflamación. Bueno, y así. Entonces, si nos damos cuenta, y así en términos simples, la inactividad física tiene efectos, porque aumenta la inflamación, aumenta la resistencia insulínica y además reduce la activación de células satélites que favorecen la regeneración muscular. Por lo tanto, podríamos decir que existen tres mecanismos que afectan directamente a la formación del músculo esquelético y por lo tanto también de su función. Bueno, eso ya lo hablé. Bueno, si no lo entienden, no tienen alguna duda específica con esto, me lo pueden preguntar, no hay problema después. Oye, para que haya una buena salud musculoesquelética necesitamos que existan, o dependerá también de procesos psicosociales, ¿cierto? Por ejemplo, el miedo a caer en los adultos mayores, el miedo a moverse, o tener miedo de que lo asalten o que salga a la calle, y por lo tanto son variables o determinantes que hacen de que el individuo se mueva menos, ¿cierto? Efectos biológicos asociados a la edad, como la inflamación, ¿cierto? Afectan la salud musculoesquelética, pero principalmente los estilos de vida. Y cuando hablamos de los estilos de vida, hablamos de dos en particular. La alimentación y la actividad física son importantísimos y son determinantes de la salud musculoesquelética. Tanto los aminoácidos que se consumen en la alimentación como la actividad física son estímulos para la síntesis proteica muscular. No va a existir síntesis proteica muscular si es que no existe un buen sustrato y si tampoco va a existir una buena síntesis proteica muscular si no existe un buen estímulo.
Por lo tanto, como recomendación, y aquí va como el punto 3 de las recomendaciones que le he dado el día de hoy, es importante para mantener una buena salud musculoesquelética en los adultos mayores, cumplir con pautas de ejercicio físico y cumplir con las recomendaciones de actividad física, pero también es importante que haya una buena ingesta proteica. Es bueno tener un buen nivel de sustrato. Y la ingesta proteica para estas personas mayores debería ser de 1 a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso al día. ¿Ya? Son estas dos recomendaciones las que facilitarán la síntesis de proteínas musculares o síntesis proteica muscular y que permitirá conservar la función musculoesquelética de las personas mayores. Entonces, ojo con eso. ¿Es importante la actividad física? Sí, como estímulo, súper importante. Ayuda también y favorece una buena cascada metabólica que permita la construcción de proteínas musculares, pero también es importante la alimentación. Es necesario tener aminoácidos de sustrato para poder crear músculo esquelético. La masa muscular esquelética disminuye con la edad, por lo tanto, la inactividad física toma un rol importante aquí. La sarcopenia, definida como la pérdida de fuerza o potencia muscular con el envejecimiento, debido a cambios de la calidad y cantidad de tejido muscular, se vuelve cada vez más frecuente con la edad y en menores de 70 años la prevalencia es de un 13 a un 24%, pero en individuos mayores de 80 años la sarcopenia tiene una prevalencia bien alta por sobre el 50%. Ojo, la pérdida de masa muscular precede generalmente a una disminución de la función muscular o de la fuerza muscular. Y por lo tanto, esta pérdida de la función muscular, de la fuerza muscular, de la flexibilidad, de la coordinación, del equilibrio o cualquier función muscular representan un signo temprano que nos puede permitir identificar si es que el individuo va hacia una condición de fragilidad o no. Por lo tanto, la pérdida de masa muscular es importante, pero ¿cómo me doy cuenta que este individuo va hacia un proceso de sarcopenia? Es a través de la disminución de la función muscular. Por lo tanto, es importante comprender la causa y los factores que mitigan la pérdida de tejido muscular con la edad. ¿Ok? Bueno, este modelo de crisis catabólica que se llama, solo quiero destacar dos puntos importantes, y los rayé yo antes, porque estas líneas estaban mal puestas. De hecho, esta va aquí y estas dos van aquí. No será error del artículo o qué. ¿Ya? Esta línea azul, que está superpuesta acá con la naranja, lo que nos muestra es cómo se pierde masa muscular de forma normal con el pasar de la edad. ¿Ya? ¿Cómo se pierde masa muscular con el pasar de la edad? ¿Qué es lo que pasa? Que en adultos mayores la reducción de la actividad física o llegar a estados de inactividad física produce una disminución mayor en la cantidad de masa muscular o en la masa muscular total. Pero esto se podría recuperar reentrenándose y teniendo una intervención nutricional. No obstante, como está sometido a procesos de sarcopenia, esta recuperación no podría volver a posicionarlo en esta línea azul, sino que vuelve a dejarlo un poco más bajo de lo que estaba en el estado basal. Por eso es tan importante que los adultos mayores mantengan de forma constante un nivel de actividad física y no pasen por periodos de inactividad, puesto que estos periodos de inactividad serían muy importantes en la disminución de la masa muscular total. ¿Ya? Acá hay algunos estudios, y estaban en el mismo artículo de lo que estaba anterior, que son estudios de tipo ensayo clínico, que nos muestran cómo, que son estudios experimentales, que nos muestran cómo adultos mayores sometidos a disminución, por ejemplo, de la cantidad de pasos al día. Acá se tomaron 10 adultos mayores de un promedio de 72 años, que realizaban 3.500 pasos por día en promedio. Compararon, sí, la disminución de la cantidad de pasos que daban al día a aproximadamente 1.413, o sea, desde 6.000 pasos diarios, es el baseline o línea de base, hasta la reducción de pasos hasta ese nivel. Perdón,
y investigaron si es que esta reducción de pasos en estos adultos mayores tenía efectos sobre la síntesis proteica muscular. ¿Qué encontraron? Voy a ir acá. Que los individuos, al disminuir la cantidad de pasos que daban al día, disminuyeron un 26% la síntesis de proteínas musculares. Además, aumentó la glucosa y la insulina, aumentó el índice OMA, que es un índice de insulinoresistencia, aumentaron los factores de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva y la interleuquina 6, que es un mediador inflamatorio que se mantuvo inconstante. ¿Qué es lo que nos muestra este primer estudio de Brin? Es que los adultos mayores, al disminuir su nivel de actividad física, cuantificada acá en pasos, disminuye o está directamente asociado a una disminución de la síntesis de proteínas musculares. Vámonos, por ejemplo, a este estudio acá abajo de McGlory, ¿cierto? También 22 adultos prediabéticos con sobrepeso, ¿cierto? De 69 años y un BMI de 27, hicieron lo mismo, disminuyeron la cantidad de pasos a cerca de 1000, hicieron que los adultos mayores disminuyeran la cantidad de pasos a cerca de 1000 y encontraron que estos individuos disminuyeron en un 12% su síntesis proteica muscular o síntesis de proteínas musculares, ¿ya? Y que esto no se restauró después de volver a hacer actividad física. Por lo tanto, esta pérdida de masa muscular, ¿cierto? O de síntesis proteica muscular no se devolvió después de que volvieron a hacer actividad física, ¿ya? Confirmando los hallazgos de lo que habían mostrado antes en este modelo. Entonces, ¿en qué se resume esto? ¿En qué se resume esto? Que la disminución de los niveles de actividad física tiene efectos sobre la síntesis proteica muscular, ¿ya? Tiene efectos sobre la síntesis proteica muscular y también sobre el metabolismo de los azúcares y el metabolismo de la grasa, que es lo que tenemos acá. Les quería mostrar también ahora acercándonos más a columna. Yo sé que estaban pasando columna lumbar ahora. Y me puse a buscar y dije, oye, yo sé esto, he leído varios. Voy a buscar algunos artículos que sean interesantes para mostrarles a los chicos. Encontré esta revisión sistemática que muestra los efectos del ejercicio y la actividad física en el dolor lumbar crónico no específico. ¿Qué se encontró acá? ¿Qué se encontró acá? Veamos esta primera tabla que la saqué del artículo, que nos muestra cómo las intervenciones de ejercicio aeróbico tienen efecto sobre el dolor lumbar no específico, ¿ya? Dolor lumbar crónico no específico. Estos 5 estudios que fueron analizados en la revisión sistemática mostraron diferencias significativas en la reducción del dolor al someter a estos individuos a programas de ejercicio principalmente aeróbico. Acá sometieron a los individuos a 25 minutos de ejercicio en ciclo ergómetro, ahí con algunos valores de la prescripción del ejercicio. Acá lo hicieron caminar en el treadmill, por acá los hicieron ejercicio aeróbico, por acá hicieron running en el treadmill y por acá también hicieron running en el treadmill. ¿Qué es lo que nos muestra esto, esta tablita? Es que el realizar ejercicio aeróbico, y ojo, el ejercicio aeróbico no es específico para la columna lumbar, no es específico, no son ejercicios que estén dirigidos a mejorar la funcionalidad de los músculos estabilizadores de la columna lumbar, sino que es ejercicio aeróbico nomás, ¿ya? Mostraron que disminuían el dolor en el dolor lumbar crónico no específico, ¿ya? Y todos con diferencias estadísticamente significativas. Aquí, por ejemplo, lo evaluaron en la escala visual análoga, encontraron que el grupo de intervención disminuyó un 47% el dolor. Acá con el cuestionario de McGill, del cuestionario de dolor de McGill, encontraron reducción de un 41%, acá de un 30% y así sucesivamente, y podemos encontrar muchos estudios asociados a esto. Ahora, cuando se evaluaron otro tipo de ejercicios, por ejemplo, hacer actividad física, dice aquí, por ejemplo, ejercicios de flexibilidad, por aquí dice ejercicios de pilates, y por acá también me parece que era como ejercicios de pilates, o hacer ejercicios con equipamiento de gimnasio, dice ahí, pulleys y barbells. Mostraron también diferencias significativas en la disminución del dolor, en los grupos de intervención versus el grupo de control. Por lo tanto, ¿qué nos muestra también? Que realizar ejercicios o realizar actividad física, ¿cierto? Por ejemplo, pilates, disminuye también el dolor en pacientes con dolor lumbar.
Y eso que no es ejercicio específico. Ahora, si pensamos en ejercicios de fuerza muscular que podrían ser específicos o no específicos, ¿ah? Y ejercicios de estabilización también, y eso ya lo sabíamos probablemente, lo he visto en tutoría, sirven y permiten disminuir el dolor musculoesquelético también, medido en escala visual análoga o en cuestionario McGill también. Entonces, ¿qué podemos desprender de ese primer estudio? Es que el ejercicio y la actividad física son importantes para disminuir el dolor en pacientes con dolor crónico de columna lumbar, ¿ya? Pero no necesariamente el ejercicio tiene que ser específico, sino que la actividad física aeróbica tiene efectos positivos sobre la disminución del dolor lumbar. Y por eso es que yo les decía al principio, oye, no nos olvidemos que esto es un módulo integrado y ustedes saben prescribir ejercicio aeróbico. ¿Por qué no, cuando tenga un paciente con dolor lumbar, por qué no prescribir ejercicio aeróbico entonces? Bien prescrito, ¿cierto? Si este tiene efectos positivos, y eso es lo que dice la literatura, sobre este tipo de pacientes. Y pasa poco, ¿ah? Porque pasa mucho que en la práctica clínica viene un paciente con dolor lumbar y no, ¿cómo lo vas a hacer correr? ¿Cómo lo vas a hacer caminar si eso va a aumentar el dolor? Bueno, si nos vamos a los aspectos de la medicina basada en la evidencia, nos damos cuenta que en realidad el ejercicio aeróbico o el ejercicio inespecífico tiene efectos positivos en la reducción del dolor. Así que está interesante eso, ¿ah? Ahora miren, y dice aquí, ¿es la actividad física en el tiempo de ocio, perdón, eh, protectora en el dolor lumbar? A ver, si es que la actividad física realizada en el tiempo de ocio permite reducir el dolor lumbar. ¿Qué encontraron estos investigadores? Que sí, que sí. Realizar actividad física en los tiempos de ocio disminuye en algunos aspectos, ¿cierto? Disminuye un poco, ¿cierto? O sea, bueno, no un poco, sino que disminuye el riesgo de tener dolor lumbar crónico. Y eso es lo que nos muestra ese forest plot, que es del metaanálisis del estudio que le estoy mostrando ahí. Acá tenemos activos en este lado de acá y en este lado de acá tenemos lo inactivo. ¿Qué es lo que nos muestra? Que individuos que son activos, ¿dónde están los puntitos? Mira dónde están los puntitos ahí. Las rayitas son los intervalos de confianza, o la desviación estándar, digámosle. ¿Cierto? Ahí están los puntitos. Nos damos cuenta que los activos tienen un menor riesgo, ¿cierto? Tienen un menor riesgo de tener dolor lumbar versus los individuos que son inactivos. Mira, un estudio interesante. Es decir, solamente cuando pensamos en prescribir actividad física o recomendar actividad física en el tiempo libre, podría disminuir el dolor, o podría disminuir, exacto, la frecuencia de aparición de dolor lumbar crónico. Interesante, ¿ah? Si se fijan, es practicar actividad física. Actividad física tenemos muchas modalidades, no necesariamente tiene que ser estructurada, ¿cierto? Hecha con un objetivo, no, solamente recomendar que el individuo haga actividad física en el tiempo libre muestra efectos protectores en el riesgo de la aparición de dolor lumbar crónico. Un dato interesante. Ahora este otro estudio de japoneses, eso sí no es de adultos mayores, ¿ah? No es de adultos mayores porque acá fue de individuos con un promedio de edad de 47 años. Encontraron una relación inversa entre la actividad física medida objetivamente y el dolor persistente de columna lumbar. Bueno, estos modelos son modelos de ajuste. Quiero que no me voy a poner a explicarles mucho eso, solamente quiero que nos centremos en esta de acá, ¿ya? Que es el modelo que vamos a mirar. Bueno, también podemos mirar los otros, pero vamos a mirar este de acá, que está ajustado por variables de edad, hipertensión, dislipidemia, diabetes, alcohol y fumador. Encontraron que individuos que realizaban más actividad física, cuartil 1, están divididos todos los individuos por cuartiles. Cuartil 1 son los que menos actividad física hacen, el cuartil 2 hacen un poquito más, los cuartil 3 hacen otro poquito más y estos son los que más actividad física hacen. Encontraron que
los individuos que realizaban más actividad física tenían un menor riesgo de tener dolor persistente de columna lumbar versus los individuos que eran menos activos. Ahora cuando calcularon por cantidad de pasos, bueno, eso no tuvo diferencias, pero sí cuando calcularon los niveles de actividad física encontraron que los que hacían más actividad física tenían menor riesgo de tener dolor lumbar persistente. Ahora cuando se preocuparon y midieron, pero veamos qué nivel de actividad física es el que les beneficia más. Encontraron que el nivel de actividad física de tipo moderado, quienes realizaban más actividad física de tipo moderado, tenían menos riesgo, miren, menos riesgo, 0,41, la P, menos riesgo de tener dolor lumbar persistente, ajustado por las mismas variables. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esto? Que realizar actividad física, cualquiera sea, en cualquier dominio, mientras se cumpla con la recomendación y si esta es moderada, permite reducir el dolor lumbar. ¿Mm? Está interesante. Se los dejo, yo les digo está interesante, pero a mí esta cuestión me gusta mucho, porque me gusta saber cómo el comportamiento físico de un individuo puede determinar si es que un individuo presenta una patología musculoesquelética o si puede mejorar su condición de salud. Entonces es una cuestión pero tremenda esta. Es cosa de buscar, hay más artículos sobre esto, yo solamente puse ahí los más polémicos para que dijeran, oye, en realidad hacer actividad física sirve de harto, incluso si no es prescrita como ejercicio, solamente realizarlo. Oye, y finalmente llego a lo que se me solicitó, las recomendaciones de actividad física, que quienes están para varios subtipos, pero destacar algunas cosas. Las recomendaciones de actividad física para las personas adultas y para los adultos mayores son las mismas. Es decir, para mayores de 17 años hasta la selectud son las mismas. Al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, o 75 minutos de vigorosa, o una combinación de equivalentes, y ojalá realizarlas en bouts o en periodos de 10 minutos seguidos. Al menos 2 días a la semana, ejercicio de fortalecimiento muscular. Ya sabemos que el ejercicio de fortalecimiento muscular favorece la síntesis de proteica muscular y mejora la masa ósea, y además actividades que permitan mejorar la flexibilidad. Los mayores de 65 años, y aquí está la salvedad de la recomendación de actividad física, especialmente los que tienen dificultad de movilidad, al menos 3 días a la semana realizar actividades de fortalecimiento muscular y actividades para mejorar el equilibrio. Recuerden, estas de acá y estas también de aquí favorecen o son el estímulo para la síntesis proteica muscular y por lo tanto permitirían reducir también la aparición o el avance de la sarcopenia y por ende una mejor función musculoesquelética. ¿Ya? Esta es una recomendación de actividad física, pero no te olvides que también hay una recomendación alimentaria que tiene que ver con el consumo de aminoácidos o el consumo de proteína, que se los dije anteriormente. También es importante el otro comportamiento, ¿cierto? Hablamos de que el comportamiento es importante en el día entero, no solo lo que hago en actividad física. Reducir los periodos sedentarios prolongados por más de 2 horas seguidas. Es decir, no significa que solamente me pueda sentar 2 horas en el día. Significa que ojalá no esté más de 2 horas seguidas sentado y que sea capaz de interrumpir o hacer un break en ese tiempo sentado. Ya lo hablé creo que el semestre pasado, la importancia de hacer breaks cada 2 horas, que pueden ser breaks de actividad física ligera, de moderada, o simplemente pararte y hacer alguna cosa distinta y después si quieres te vuelvas a sentar. Fomentar el transporte activo también tiene que ser otra de las recomendaciones. Con respecto al tiempo en pantalla, que es una de las nuevas recomendaciones que se está generando ahora, limitar el tiempo delante de una pantalla es bien importante. Bueno, ahora en momentos de pandemia está difícil eso, está muy difícil, pero bueno. Les decía que también era importante dentro del comportamiento en el día las recomendaciones de sueño. El sueño es fundamental, chiquillos, porque lo que les gusta dormir harto es fundamental. Pero vayan mirándose por aquí ustedes, si duermen más o duermen menos. El sueño es fundamental para los procesos de regeneración de los diversos tejidos de nuestro cuerpo y por lo tanto es importante que se haga en una cantidad adecuada. Para los adultos mayores se recomienda entre 7 a 8 horas de sueño y
podrían ser 5 o 6, ¿cierto? Que podría ser apropiado, y 9 también que podría ser apropiado, y más o menos de eso no se recomienda. Importante que el adulto mayor tenga este tiempo de descanso y no más o no menos, ya que es el tiempo necesario para poder realizar los procesos regenerativos de su sistema. Tiempos mayores a esto facilitarían o favorecerían los procesos de inflamación y tiempos inferiores lo mismo, además de las consecuencias cognitivas que tiene el dormir poco o el dormir mucho, sobre todo en las personas mayores. Si quieren otro día podemos hacer una clase solamente de sueño y bueno, más adelante podemos ver más. Chicos, esa ha sido la clase que les tenía preparada para ustedes. Espero que les haya gustado. Espero que sea un buen insumo y un buen instrumento para que vayan integrando, y eso es lo que más me importa, integrando los conocimientos o los aprendizajes que ya han ido adquiriendo hacia el módulo que están pasando ahora. Idea clave, las recomendaciones de actividad física son sumamente importantes, pero hay otras que también son importantes. El comportamiento sedentario, dormir bien, son fundamentales también para mantener una función musculoesquelética. No te olvides de esos puntos claves que he ido destacando hoy día, ya que no, por solo estar viendo lo musculoesquelético, te digo, tienes que olvidarte de lo metabólico. Lo metabólico es tan importante como lo otro y son sinergistas ahí. Bueno, no me extiendo más, chicos. Ahí está mi mail. Si es que a ustedes les queda alguna duda, me la pueden escribir al mail. Yo los voy ayudando. Y si no, le pueden comentar directamente a su coordinador, al profesor Juan Carlos Fogel, y los voy ayudando en el proceso. Bueno, les mando un abrazo a cada uno. Que estén muy bien junto a sus familias. No salgan mucho, no se expongan tanto. Y nada, nos vemos muy pronto, ojalá muy pronto en la universidad. Un abrazo, chicos. Adiós.